En Trending te presenta el resumen de los temas en tendencia en las redes sociales de los últimos días. Famosos como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, entre otros, lanzaron una campaña que cuestiona y critica la destrucción de flora y fauna debido al desarrollo del proyecto Tren Maya. La tenista australiana de 25 años, Ashley Barty, campeona del mundo, anuncia su retiro de las canchas de tenis. Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de la Cuauhtémoc, después de ser acusada de robo, abuso de autoridad y discriminación a 2 policías, llegó a un acuerdo reparatorio con los agredidos. Taylor Hawkins, el baterista de la banda de rock Foo Fighters, fue encontrado sin vida en un hotel ubicado al norte de Bogotá, Colombia, antes de su presentación en el festival Stereo Picnic. Max Verstappen se llevó la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudita. El mexicano Sergio "El Checo" Pérez terminó en la 4ª posición. Durante la edición número 94 de los premios Oscar, Coda se llevó la estatuilla a la mejor película. El actor Will Smith ganó como mejor actor y Jessica Chastain fue la mejor actriz. Muchos temas que generaron mucha conversación en los últimos días en las redes sociales. Qué gusto saludarlos una vez más aquí en Trending a través de la señal de TV UNAM. Por supuesto, ya estamos de regreso en las instalaciones. Pau, qué gusto saludarte. Y pues sí, como ya lo mencionábamos, muchos temas en el cine. Por supuesto, el cachetadón que le dio la vuelta al mundo. Pero también el Checo Pérez, un fin de semana primero muy bueno y luego muy difícil. Así que tenemos mucho de qué hablar. Bueno, se habló mucho en las redes sociales. Nosotros nos vamos a enfocar en un solo tema como siempre, pero platícanos, ¿cómo estás, Pau? Bienvenida. Bien, Beto, pues feliz de compartir nuevamente ya el foro aquí de TV UNAM, un programa más de Trending. Y pues como bien lo mencionas, tuvimos como que una semana llena de muchas tendencias entre cine, también con lo que pasó del baterista de Foo Fighters. Y pues bueno, también tenemos, entre otras cosas, lo que es el transporte urbano, que es de lo que vamos a hablar hoy, ya que pues se dio la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tan polémico. Entonces pues vamos a hablar sobre eso el día de hoy en el reportaje, pero también vamos a conocer las innovaciones que tienen alta tecnología en otros países en tema de transporte y las problemáticas en la Ciudad de México, que también pues tenemos bastantes en tema de movilidad. Creo que esas nunca dejan de estar en tendencia, Pau. El tráfico, para los que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues bueno, es algo... ¿Y ahora con calor? Exactamente. Entonces, vamos con nuestra primera nota, como siempre, el minuto en el que nadie nos explica de qué se trata el transporte urbano en nuestro país y en nuestra ciudad. Más de 9.200.000 personas vivimos en la Ciudad de México y trasladarnos cada día de un lugar a otro casi siempre es una aventura. Seguramente hemos escuchado esto en boca de la gente. Hay quienes en el transporte público se echan una pestañita, comen, algunos leen y hasta se hacen amigos al entablar una charla espontánea. Para movernos por la ciudad o la zona conurbada, utilizamos el automóvil, taxi, tren ligero, metro, metrobús, microbús, trolebús, maxibús y cablebús. En ellos podemos pasar largos minutos y hasta horas en el tráfico. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, invertimos alrededor de 100 horas al año en el tránsito. Es por ello que algunos han optado por el uso de motocicletas y bicicletas para hacer menos tiempo. Datos del INEGI señalan que el metro, metrobús y trolebús son los medios de transporte preferidos de los capitalinos por la cantidad de rutas que tienen. A medida que crece la población, el transporte urbano también aumenta y el tránsito por la ciudad se complica, impactando de múltiples maneras a la sociedad. No podemos hablar de las tendencias en las últimas semanas sin hablar, por supuesto, como ya lo mencionábamos, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se llevó a cabo su inauguración y, Paul, la realidad es de que ha sido un tema de mucha politización, mucha discusión, no solo en estos días, sino pues desde que prácticamente el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder. Entonces, tenemos que hablar de ello, especialmente cuando ya se da esta apertura. Así es, y pues se dio esta inauguración tras muchas opiniones en contra y a favor, Beto, y sin embargo, pues
pues también se habla de la infraestructura que tiene, la distancia a la que se va a recorrer. Inició con 9 vuelos y también sobre eso hay polémica. Sin embargo, pues hay otras cosas que también están a favor en este aeropuerto que pues tiene que beneficiar sobre todo a la Ciudad de México, ¿no? Justo a estos viajes aéreos, y pues de eso va a hablar nuestra primera parte del reportaje que nos trae Yadira sobre los retos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Vamos a verlo. En medio de la controversia generada por la cancelación del aeropuerto en el lago de Texcoco para dar paso a la construcción del recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este deja incógnitas y opiniones divididas que giran en torno a su rentabilidad y conectividad tanto aérea como terrestre. En términos técnicos, creo que este giro con la decisión de tomar el aeropuerto de Felipe Ángeles fue, digamos, errónea. Porque las condiciones, por ejemplo, de conectividad que le comentaba, son malísimas. Nos señalan en los proyectos que van a abrir 8 carriles en ciertas zonas, pero la carretera se vuelve a cerrar. Entonces, en cuanto a conectividad, no hay, es mala, porque realmente la carretera México-Pachuca está muy saturada, es deficiente en ese sentido. Y del lado, por ejemplo, del tren suburbano, pues todavía no está generada esa parte. En términos de mantenimiento, este aeropuerto va a tener menores costos que el aeropuerto de Texcoco, porque la condición geotécnica del aeropuerto de Texcoco estaba muy complicada, entonces implicaba unos gastos de mantenimiento muy elevados. Considerando el plan de austeridad que rige al gobierno según el presidente López Obrador, la planeación y ejecución de este aeropuerto se llevó a cabo en menos de 3 años a cargo de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Del lado de Santa Lucía, pues vemos que la inversión ha sido básicamente de la Sedena y ha sido mínima la inversión privada. Entonces el gobierno federal, en este caso la Sedena como parte de la organización federal, pues está invirtiendo. Creo que esa es una gran diferencia en cuanto al impulso que pudo tener la visión de los arquitectos originales del proyecto y la visión de los arquitectos que retomaron el proyecto una vez cancelado Texcoco. El AIFA fue creado con el propósito inicial de ayudar a descongestionar la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México. En su primer día, arrancó con solo 9 vuelos de 3 aerolíneas nacionales y una internacional, lo que pone en la mira su operatividad en comparación con la del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que opera alrededor de 1,000 vuelos al día. Lo cierto es que en términos de infraestructura aeronáutica sí que tiene suficiente tamaño, diseño y condiciones para poder hacer que este aeropuerto sea verdaderamente funcional. Y con funcional me refiero al hecho de que las operaciones aeronáuticas, es decir, el movimiento de aeronaves, se pueda hacer de manera eficiente, cosa que el aeropuerto de Ciudad de México sinceramente ya tiene bastantes problemas al respecto. Y como ya lo adelantábamos, pues bueno, el transporte vial y la cultura vial en nuestra Ciudad de México particularmente, pues siempre es un tema que tenemos que seguir muy de cerca porque nos afecta diario, Pau. Por eso justamente, para hablar de la situación y cuáles son, digamos que, no solo las problemáticas, sino potenciales soluciones de este caos vial que vivimos aquí en nuestra capital, tenemos a la maestra Miriam Telles de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y también que imparte clases en nuestra Facultad de Ingeniería en la carrera de Urbanismo. Bienvenida, maestra, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, placer, maestra, estar aquí con ustedes. El placer es nuestro. Estar con nosotros. Y bueno, pues para empezar de lleno con este interesante tema, ¿no? Ya lo decíamos antes de empezar, pues el tema siempre del tránsito en la Ciudad de México y de la movilidad es muy complicado, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que nos enfrentamos a diario y la que pues 11 millones de personas se trasladan y sobre todo pues el principal que es el transporte público? Bueno, estamos hablando de una ciudad que está dentro de un sistema complejo. El transporte complejo y además dinámico. El transporte en realidad no es un problema aislado, ¿no? Por lo mismo que estamos hablando de un sistema en donde intervienen muchas variables. Entonces, básicamente, yo quiero que se identifiquen 3 temas, ¿no? Primero, buscar equilibrar la oferta con la demanda. Okay. El segundo, precisamente, ubicar esta oferta y demanda en el territorio. Y el tercero,
pero en donde sí quiero enfatizar es el factor humano de la movilidad, todos aquellos que son los prestadores del servicio del transporte. Entonces, cuando buscamos equilibrar la oferta con la demanda, pues me refiero básicamente a buscar que las vialidades, todo el sistema de banquetas, de señalizaciones, sistemas de información al usuario, las rutas, las redes se encuentren disponibles para lograr una movilidad eficiente, claro, segura, que sea útil al usuario, ¿no? Y la demanda, pues básicamente somos todos nosotros, ¿no? Los usuarios de la ciudad, yo le llamo así, porque pues somos los conductores, los pasajeros, todos jugamos un rol en determinado momento, todos somos peatones, ciclistas, conductores de una carriola, de una motocicleta, un patín del diablo, una avalancha, un scooter, ¿no? Todo eso, caminar es movilidad. Entonces, claro, tendríamos que estar buscando identificar un espacio en donde podamos movernos. El problema es que la oferta es escasa. El 60% de los viajes se realizan en transporte público, ¿no? En la Ciudad de México, y eso implica que deberíamos contar con un muy eficiente sistema de transporte público, incluso incrementar esa demanda. Sin embargo, la oferta en este momento solamente puede movilizar al 71% de la demanda. Entonces, eso implica que pues tenemos una demanda sin atender en periodos de máxima demanda, ¿no? Además, bueno, hablamos de un problema de congestión, ¿no? Porque hay un porcentaje, el 20% de los viajes se mueven en transporte privado. O sea, no podemos eliminar, no podemos decir, es que hay un mejor medio de transporte para movernos. Finalmente, como usuarios tenemos derecho, la movilidad es un derecho, claro, y yo debería poder moverme como desee, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, maestra, sí, ahorita mencionaba justamente la eficiencia. Entonces, ya nos dio alguna explicación de por qué es ineficiente justamente, pero ¿cuáles serían algunas de, digamos, las medidas para que se convierta en eficiente, para que nosotros, como dice, todos los que nos movemos podamos tener pues mayor movilidad? Pues bueno, ahí tendríamos que hablar precisamente de la complejidad del sistema, ¿no? O sea, necesitaríamos revisar qué está pasando con el tema del ordenamiento del uso de suelo, ¿no? Entonces eso implica buscar soluciones en las que se involucren pues muchos expertos, ¿no? Que sean soluciones multidisciplinarias, transdisciplinarias, claro, intradisciplinarias, pero que además verifiquen, por ejemplo, el tema de uso de suelo, que es uno de los problemas más importantes que tenemos en la Ciudad de México, es que tenemos estructuras obsoletas, como por ejemplo, las soluciones siempre son fracturadas, ¿no? Por un lado están los urbanistas con soluciones nada más en materia de uso de suelo, los de movilidad nada más verificando las situaciones de que los vehículos, de satisfacer la demanda. No es Entonces integral. necesitamos generar soluciones integrales, claro, pero además eliminar estructuras como por ejemplo el uso de suelo por derechos adquiridos, que son usos de suelo que existen desde hace 50, 60, 70 años que ya no sirven, ¿no? Para la ciudad, para la dinámica de la ciudad. Estamos en una ciudad viva, sí, ¿no? Que se está moviendo todo el tiempo y todo el tiempo se está transformando. Entonces necesitamos adecuar las soluciones precisamente a esa dinámica. Normalmente las soluciones que estamos planteando van correteando los problemas. Entonces no solucionamos nada de manera con una proyección. Sí, no hay una planeación efectiva, ¿no? Okay. Ahora, es importante también observar que no hay una solución única, ni tampoco hay una solución que sea la panacea, ¿no? Pensar en que vamos a introducir sistemas de ciclovías y eso va a mejorar de manera trascendental la movilidad en la Ciudad de México. No, tendríamos que aparejarlas de soluciones alternativas, siempre dándole al usuario la posibilidad de moverse de la mejor manera, ¿no? De manera eficiente y de acuerdo también a sus posibilidades. Recordemos que hay niños, hay personas de la tercera edad, personas con reducción en su movilidad. Entonces, mujeres que van a su trabajo, que recogen niños, que traen bolsas del supermercado, hombres que también llevan a sus bebés a la guardería. Entonces, tendríamos que estar pensando en todas las opciones de
todas, todos y todes, ¿no? De que toda la población pues nos podamos mover de una manera ágil, ¿no? Claro. Entonces, maestra, y para ir cerrando, tenemos menos de un minuto, pues la cultura vial es muy importante, empezar desde uno mismo, porque pues desde peatones, como lo menciona, carros, todo es importante, pero la cultura, tenerla pues siempre presente, ¿no? Sí, por supuesto. El ámbito educativo es fundamental y ahí sí necesitamos establecer temas de política pública en la que se eduque a toda la población. Desde los niños chiquitos sabemos que se requiere una transformación radical, ¿no? Generacional. A lo mejor nosotros ya no lo vemos, yo espero que ustedes sí, ¿no? Son más jóvenes. Yo aspiro a poder verlo. Siempre le hemos apostado al tema de la educación, porque es la forma, ¿no? De transformar mentes, de transformar actitudes, de transformar la forma en cómo vivimos, en cómo disfrutamos la ciudad. Yo creo que las ciudades deben ser para eso, para poder disfrutarlas, no para que generen un problema de salud pública. Claro. Y en ese sentido, pues estarían las licencias de manejo, ¿no? Hay muchos ámbitos, sí. Claro, pues son muchas problemáticas, maestra, definitivamente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por estos minutos y bueno, pues ahí nos quedamos con este mensaje, ¿no? Sí, también la cultura por supuesto, y la educación. Le agradecemos una vez más, maestra, por estar con nosotros aquí en Trending. Nosotros los invitamos a que se queden después de esta pausa porque seguimos con la segunda parte del reportaje y más información sobre el transporte urbano. Bueno, pues ya regresamos en Trending para continuar hablando sobre el tema de transporte urbano. Y Beto, pues tú has hablado, entre otros temas, de la electromovilidad y su relación con el medio ambiente. ¿Has escuchado este término? Sí, pues sí, al final de cuentas se trata de algo que tanto empresas como gobiernos están intentando comprometer a los ciudadanos, ¿no? El tema de los coches eléctricos o híbridos, por lo menos, para que sean los sustitutos del motor y de la gasolina, como nuestro, digamos, lo que nos mueve en nuestros coches. Es ese proyecto, ¿no, Pau? Así es, y fíjate que en la Facultad de Ingeniería de la UNAM desde 1993 pues trabajan para una alternativa de la gasolina y también tienen otras alternativas de medios de transporte como pues nuestros pumabuses, ¿no? Empezar desde ahí, cambiar este tipo de transportes con motor y pues bueno, de esto va nuestro proyecto UNAM que nos presenta Andrés. Vamos a verlo. Entre automóviles y camiones de pasajeros, el INEGI estima un total de 35.400.000 vehículos de motor registrados en todo el país. Sin embargo, México se comprometió a eliminar los vehículos de combustión interna para 2035, por lo que los medios de transporte dependientes de combustibles fósiles deberán ser reemplazados. El Instituto de Ingeniería de la UNAM ha trabajado desde 1993 en una alternativa a la gasolina, la electromovilidad. La UNAM desde hace muchos años hemos estado trabajando en proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos y actualmente, bueno, pues tenemos proyectos muy concretos con la Ciudad de México. El más grande avance que ha logrado el programa de desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos es el desarrollo de baterías, aunque también se ha logrado un avance significativo en motores eléctricos enfocados en sistemas para vehículos desde mototaxis, automóviles, minibuses y autobuses. Uno de los proyectos de desarrollo que se lleva a cabo actualmente es la recuperación de un Pumabús que iba a ser dado de baja para transformarlo en eléctrico y evaluarlo para ver la posibilidad de aterrizar un proyecto concreto de movilidad eléctrica en Ciudad Universitaria. Y entonces, una vez evaluados, liberar ya la tecnología para aplicaciones en la Ciudad de México y, por qué no, en otras ciudades del país. Los esfuerzos del programa no se quedan en el desarrollo, sino también llegan a la implementación de la movilidad eléctrica. Actualmente, la Ciudad de México cuenta con 10 metrobuses 100% eléctricos. Para transporte público, el vehículo eléctrico se paga solo, a pesar de su alta inversión. Cada kilómetro recorrido en un auto eléctrico es 30 a 40% más barato que un vehículo de combustión, por lo que en aplicaciones de alto recorrido como el transporte público, tras cierto periodo de tiempo, el vehículo eléctrico es más económico. Cada vez va a ser más económico el vehículo eléctrico y por eso es que estamos ahorita empujando y apostando para que los precios de los vehículos eléctricos en un futuro vayan disminuyendo. Sin embargo, si se quiere cambiar el parque vehicular actual a una visión eléctrica, se necesita fortalecer programas de financiamiento debido a los altos costos de inversión inicial. Cada vez
hay acceso a mayor cantidad de programas de financiamiento a nivel internacional que ha permitido entonces aterrizar estos proyectos de movilidad eléctrica para transporte público. Bueno, pues ahora vamos a regresar a platicar sobre el tema central, Beto, que es el reportaje sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y pues bueno, ahora platicar sobre lo que es el aspecto económico y de sustentabilidad, tanto aspectos a favor como en contra y cosas negativas y positivas, por supuesto. Elementos que también tienen que ser muy relevantes, más allá de la politización, más allá de la partidización que se le ha dado a este proyecto. Vamos a ver la segunda parte del reportaje que Yadira nos preparó. A pesar de las altas expectativas que ha generado el AIFA para el gobierno federal, los especialistas coinciden en que podría tener un progreso económico a mediano plazo, pero de manera regional. ¿Por qué? Porque sí va a repercutir en la economía nacional, pero, digamos, está calculado tal vez en 30 a 35 años. De momento ha sido un financiamiento muy importante, pero que no tiene una tasa de recuperación o una rentabilidad en el corto plazo. Entonces, sí va a haber un beneficio, claro, por supuesto, pero no sería en el corto plazo. Los escasos vuelos programados diariamente y la falta de conexiones con otros vuelos ha puesto en duda su funcionalidad como aeropuerto internacional. Le quitamos lo internacional y lo consideramos como un aeropuerto regional, en donde pudiera conectar perfectamente la parte central del país, con la parte, no sé, de sureste, con algunas zonas del Pacífico, del Golfo, y yo creo que funcionaría mejor. Ahí sí tendría un alcance claro, y la funcionalidad sería, digamos, dada, porque son vuelos de 1 hora, 2 horas, un número significativo de pasajeros, líneas, y se manejaría muy bien, creo que operaría muy bien, pero bajándole quitándole este nombre de internacional, haciéndolo regional. Aunque su construcción se tomó a cuenta de revertir los impactos ambientales que suponía la construcción del aeropuerto de Texcoco, la sustentabilidad de este proyecto también es un enigma del que poco se habla. Y nadie ha hablado de la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque el problema, por ejemplo, del agua ahí es gravísimo. Es muy grave. El manto freático está completamente tronado. El estado de Hidalgo va a aportar 3,000 litros por segundo para el aeropuerto, y esto juntando agua de 11 municipios. No obstante, el AIFA fue inaugurado con instalaciones que aún no están concluidas en su totalidad. Por ahora, su apuesta de rentabilidad es ofertar vuelos de calidad a bajo costo. Este esquema de diversos polos de desarrollo es precisamente lo que permite tener una movilidad un poco más ordenada en cuanto a que, bueno, habrá 3 alternativas para viajar, no solamente una. Solamente cerrar el resto de los aeropuertos y quedarse con una sola terminal aérea, ¿no? En este caso, pues bueno, para la Ciudad de México y la zona conurbada, pues es una oportunidad interesante para que los viajes se puedan ordenar de mejor manera. Bueno, pues ahí tenemos este tema del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin embargo, nos falta todavía mucho para innovación tecnológica, Beto. ¿Qué tan lejos estamos de contar con trenes que vayan pues rapidísimo como en Japón y China de levitación magnética? Otros ejemplos, por ejemplo, en Estados Unidos, Pau, que pues se está construyendo un tipo de transporte que va a conectar San Francisco y Los Ángeles en 43 minutos. Nada más como referencia, la distancia entre estas dos ciudades es la misma de la Ciudad de México con el estado de Zacatecas, lo cual hoy es un viaje en coche de 7 horas. Ir diario. Exactamente. Entonces, sobre esto, pues son los avances que no sé qué tan lejos estemos, pero al menos en esos países ya están llegando. Así es. Entonces, pues vamos a ver esta nota de curiosidades y la innovación tecnológica en transportes alrededor del mundo que nos trae Gerardo. Vamos a verla. Desde hace mucho tiempo, el ser humano se desplaza para satisfacer sus propósitos. Ha hecho esfuerzos creativos y desarrollos tecnológicos para crear medios de transporte cada vez más veloces y seguros. En la actualidad, la levitación magnética ha sido una de las tecnologías clave para construir los trenes más rápidos del mundo. Esta tecnología utiliza la fuerza electromagnética para elevar ligeramente la carrocería del vehículo sobre las vías, lo cual reduce la fricción, favoreciendo su velocidad.
El ingenio forma parte esencial para la innovación, como el caso de China, cuando en 2016 anunció un nuevo proyecto único en su tipo, el TEV, un gran autobús con forma de túnel que permitiría a los coches circular por debajo de él. Lamentablemente su desarrollo quedó inconcluso un año después, cuando se descubrió un enriquecimiento ilícito con sus recursos. Uno de los proyectos a futuro que más ha llamado la atención es el Hyperloop, conformado por una red de tubos de conducción de cápsulas de transporte que viajan a más de 1100 km por hora. Su primer objetivo es unir a San Francisco con Los Ángeles en menos de 43 minutos. Lo que antes se creía imposible de lograr para trasladarse de un lugar a otro, hoy es posible gracias a la tecnología. Aunque no ha sido fácil, sobre todo porque hay que garantizar la seguridad de los pasajeros, sin olvidar el uso de motores o combustibles más amigables con el medio ambiente. Es así que diversas tecnologías se ponen a prueba a diario con el objetivo de eliminar factores de riesgo y errores humanos para disminuir los accidentes de tránsito. Estos ejemplos son una muestra de lo que la innovación y el ingenio han logrado en los últimos años en materia de transporte, y conforme más logren normalizarse estos desarrollos, más oportunidades habrá de que lleguen a países como el nuestro. Ahí ya lo vimos en la nota, puede ser que no estemos tan lejanos de estos avances tecnológicos en materia de transporte. Nosotros llegamos al final de nuestro programa, Pau, pues esperamos que haya sido de mucha utilidad esta información, por supuesto tomando, digamos que el hilo central del aeropuerto Felipe Ángeles, pero también la movilidad de nuestra Ciudad de México y estos transportes futuros, que yo no sé si son tan futuros porque ya estos países están trabajando en ello. Exactamente. Así es, Beto, y bueno, pues se nos terminó el tiempo aquí en Trending, y pues recordar que la cultura vial es muy importante. Ahora sí que hay que respetar los señalamientos siempre para que tengamos una mejor movilidad. Nosotros los esperamos la siguiente semana, jueves 20:30 horas y repetición 7 de la noche, y también pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que están apareciendo en su pantalla, donde tenemos mucha información sobre las tendencias. Nos despedimos, Beto, un placer. Un gusto, nos vemos la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos.